bienvenidos a la clase de Matemáticas 2. Hoy miraremos otras funciones geométricas, parte número 1. Las figuras que vamos a estudiar a continuación son conocidas como las secciones cónicas. ¿Por qué se les dice secciones cónicas? Normalmente vamos a tener un cono de esta forma, donde vamos a hacer cortes respectivos a este cono para sacar las diferentes secciones cónicas. Por ejemplo, si cortamos un cono en su punto más alto o cualquier punto, en forma recta o forma perpendicular a su plano inferior, nos va a dar lo que sería la circunferencia. Si cortamos en forma paralela, nos va a dar lo que es la parábola en estas secciones cónicas. Por lo tanto, en esta primera parte vamos a estudiar las dos primeras secciones, lo que sería la circunferencia y la parábola. En la parte 2 vamos a estudiar lo que es la elipse y la hipérbole. Empecemos con lo que es la circunferencia. La circunferencia sería la siguiente. Analíticamente, una circunferencia es una ecuación de segundo grado. Esto no significa que cualquier ecuación de segundo grado siempre nos va a dar una circunferencia. Para que esto se cumpla, para que sea una circunferencia, debe cumplir ciertas características. Estas características serían las siguientes. Debemos de conocer lo que es su centro y el radio de la figura. La ecuación del centro está dada por la siguiente forma: x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igualado al radio. O consecuentemente lo podríamos decir como x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio. Acuérdense que los puntos del centro siempre se nos da como la ubicación de la figura está al centro de los puntos H y K. Cualquier punto se nos puede dar. Por lo tanto, toda circunferencia se puede ser escrita de la siguiente manera: x al cuadrado más y al cuadrado más el punto x más el punto y igual a f, que es igual a 0. O bien lo podemos obtener de la siguiente manera: el centro es en el punto d menos al cuadrado d partido 2 negativo con e partido 2 negativo, y el radio sería, por lo tanto, r es igual a 1/2 de la raíz cuadrada de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f. Si esto presenta lo siguiente: si esta parte que vimos en la raíz, que sería esta parte de la raíz, es mayor que 0, la circunferencia es real. Si esto es menor que 0, la circunferencia es imaginaria, se da un número imaginario. ¿Por qué? Porque nos está dando un número negativo. Si esto es menor que el 0, el radio es 0, la ecuación del punto nos quedaría con menos d partido 2 con e partido 2 negativo. Miremos un ejemplo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que nos deberían de dar dos puntos para poder graficar graficar el círculo? Por lo tanto, nos da la ecuación. Hallar la ecuación sería, hallar la ecuación de la circunferencia del centro que tenemos de estos puntos, menos 2,3 y el radio. Observemos: x más 2 al cuadrado, que es esta parte. Ahora para y menos 3 al cuadrado igual a 16. O bien lo podríamos escribir como x cuadrado y cuadrado más 4x más 6y igual a 3. Ahora observemos el caso de la parábola. Matemáticamente sabemos que la parábola es una sección cónica, como lo había explicado al principio. Tenemos un cono que al cortarlo en forma paralela nos da una parábola. Por lo tanto, se define también como el lugar geométrico del plano equidistante de una recta del eje.
donde vamos a tener una directriz y un punto fijo llamado foco. La parábola aparece en muchas ramas de las ciencias. Por ejemplo, en física, que serían tiros parabólicos. Por ejemplo, en disparo de un cañón. También podemos encontrar la parábola en espejos cóncavos, donde va a ampliar la imagen de la original. Esto se utiliza para telescopios. O también se puede utilizar la parábola en lo que son las estufas naturales para poder focalizar los rayos solares dentro del foco, y en este foco poder reunir la mayor cantidad de energía, que sería el calor provocado por el sol. Por lo tanto, ¿cómo queda la parábola? Tenemos nuestro eje Y y nuestro eje X. Este es el origen de lo que sería el plano cartesiano. Por lo tanto, aquí empieza lo que sería la parábola, y este punto se le conoce como el vértice. El foco está arriba siempre del vértice, donde se enfoca toda la energía que cae en la parábola. Esto es el foco. Imagínense que ustedes tienen un rayo de luz que entra en este punto. Toda esa luz se va a ir enfocada hacia lo que es el foco. Por lo tanto, del foco siempre va a estar separada la directriz a una distancia de 4A. Dense cuenta que este espacio siempre van a ser iguales, y la suma de estos dos sería la distancia de la directriz hacia el foco. Observemos lo que serían ecuaciones. Por lo tanto, una parábola cuyo vértice está en el origen y su eje coincide con el eje de las ordenadas tiene una ecuación de la forma y es igual a A por X cuadrado, donde el parámetro de A es específico a la escala de la parábola. Cuando el parámetro es positivo, la parábola se abre hacia arriba, y cuando es negativo, la parábola siempre se va a abrir hacia abajo, si estamos en el origen. ¿Cómo queda ahora la ecuación de una parábola? Miremos una ecuación de la parábola cuyo eje es vertical y su vértice es U, B, donde tiene la fórmula Y menos V es igual a X menos U al cuadrado. Solo se sustituyen estos valores en la fórmula que antes se había expuesto, que sería de esta forma. La ecuación de una parábola cuyo eje es vertical quedaría de la siguiente forma: Y es igual a AX cuadrado más BX más C. Observemos la expresión algebraica que describe una parábola, donde cualquier posición de un punto de un plano es AX cuadrado más BXY más CY cuadrado más DX más CY más F es igual a C. Y solo si B cuadrado menos 4AC es igual a C. Y los coeficientes A y C no pueden ser simultáneamente nulos, porque hacen nula esta expresión. La longitud del lado recto es siempre 4 veces a la distancia del focal, lo que había explicado anteriormente. Tenemos nuestro foco de la parábola, se va a estar a una distancia de la directriz 4 veces. Cuando expliqué que era esta parte con la otra parte. Como les había puesto, era el foco está separado de la directriz a una distancia de A4 o 4A, que sería esta distancia y esta distancia, que nos da de este punto a este punto. Por lo tanto, tenemos sea este punto X, R, un punto geométrico cualquiera, de la manera que PF partido PL quedaría de esta manera, con esta ecuación: raíz cuadrada de X menos A al cuadrado
más y menos 0 al cuadrado es igual a x menos a, donde x al cuadrado más dx más y al cuadrado más ey más f es igual a 0. Miremos un ejemplo. Observemos. Hallar la ecuación de la parábola cuyo foco está en el punto 0, menos 4 tercios. Y por la directriz de la recta, hallar también la longitud del lado recto. El lado recto se conoce como latus rectum en latín. Por lo tanto, empecemos a trabajar la ecuación. Tenemos el punto px más y, un punto geométrico cualquiera de la parábola. Por lo tanto, en estas condiciones nos quedaría x es menos 0 al cuadrado más y menos 4, que era el punto que nos había dado el problema anterior, partido a 3 al cuadrado. Esto es igual a y menos 3 cuartos. Elevando al cuadrado, ¿qué nos pasaría? ¿Se acuerdan que teníamos una raíz cuadrada anteriormente? Cualquier raíz cuadrada elevada al cuadrado elimina la raíz. Por lo tanto nos queda x cuadrado más 16 partido 3y igual a 0. Por lo tanto, la longitud del lado recto nos quedaría como, solo sustituyendo en la ecuación, 4a es igual a 16 partido 3 por y. Y con esto queda concluida la clase. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cátedra.